Buen día, amada iglesia. Hoy es el día que hizo Jehová. Vamos a gozarnos, alegrarnos en su palabra, en su enseñanza y pongamos este tiempo devocional de hablando con Dios en casa en sus manos. Padre, gracias por este día. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que abras la puerta de nuestro corazón para que tu palabra haga efecto, nos ayude a seguir adelante, Señor, en esta senda, en este camino al lado tuyo, Señor. Gracias por este tiempo, por cuidarnos, por resguardarnos, por tener, Señor, siempre esa cobertura permanente sobre nosotros y nuestras familias, sobre la iglesia, tu amada. Amén, amén. ¿Qué es cuarentena obligatoria para ustedes? Como que esa palabra nos causa nuevamente estupor, miedo. Pero es tiempo de guardarse, es tiempo de obediencia, de sumisión y no de envalentonarse ni de creerse sobrado en términos normales que se oyen en la calle, cuando muchos creyendo tener lo necesario, no solamente a nivel nuestro, de la comunidad, sino a nivel de las dirigencias de las naciones. Eso que a veces se cree que el poder, el dinero, o que si tenemos una finca de recreo o comodidades, o inclusive hasta remedios y medicinas, y creemos tener la respuesta para estas pestes, estos virus. Y creemos que podemos manejar a nuestra manera la crisis. En muchos casos ni siquiera se reconoce por muchos y a veces la relativizan, la minimizan. También esto a nivel espiritual es un reto, porque en este tiempo no podemos relajarnos en nuestra comunión con el Señor, cayendo en la tibiez de la comodidad sin esforzarnos por buscarle cada día, pensando que como no hay que ir al culto ni hay que ayunar y que como no están mirándonos los pastores y los líderes de la iglesia y que entonces no hay que darle cuenta a ninguna autoridad, comenzando por nuestro Señor Jesucristo, respecto a nuestra comunión con Él y nuestra devoción diaria. Como buenos cristianos, no hay que creernos autosuficientes. Esa actitud es riesgosa y por eso este devocional tiene como título Bajo la dirección del Espíritu Santo, en la tibiez de nuestra comodidad. Para esto tomaremos el texto de Apocalipsis 3, versículos 14 a 22. ¿Qué nos puede suceder si nos relajamos en la tibiez de nuestra comodidad espiritual? El Señor, primero que todo, resistirá la altivez. Versículos 14 a 17 del capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo falta, necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La revelación que Jesucristo le da al apóstol Juan al final de sus años inicia con los mensajes a las 7 iglesias constituidas en la hoy Turquía. Y nos centraremos en el de la iglesia de Laodicea, una ciudad
cosmopolita para esa época. Haga de cuenta como si hoy estuviéramos hablando de Nueva York o de una ciudad europea de mucho movimiento, donde prosperaban los bancos, los prestamistas y el dinero rodaba de mano en mano. Prosperaban los comerciantes en telas y alfombras, especialmente de lana negra, producto de los carneros. Tenían también una escuela de medicina muy avanzada donde elaboraban un ungüento para los ojos, llamado colirio. Pero también resaltaba entre ellos el orgullo y la altivez, no solo de la comunidad, también de la iglesia, que se creía rica, autosuficiente y apartaba sus obras de la humilde comunión con Cristo. La palabra altivez se relaciona con la palabra soberbia. Significa que uno se valora por encima de los demás, presume de sus propias cualidades menospreciando normalmente las ajenas, mostrándose arrogante, vanidoso, altanero, sobre todo sabio en su propia opinión. Dice Proverbios 21-24 en la Biblia de las Américas. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. También el Salmo 75, 3-5, en Nueva Versión Internacional dice: cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, soy yo quien afirma sus columnas. No sean altaneros, digo a los altivos, no sean soberbios. Ordeno a los impíos, no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. La tierra está estremecida en este momento. Para esa época la Odisea estaba rodeada de fuentes termales, de aguas que llevaban soda al entibiarse y no se podían beber porque causaban repugnancia y vómito, mientras que el agua caliente podía usarse para el baño y la fría para el consumo. Por esta razón, en el mensaje se dice que en semejanza a estas aguas y en general a la altivez de la ciudad, si la iglesia no era ni fría ni caliente, sino tibia, el Señor la vomitaría, sinónimo de rechazo y aborrecimiento, así como leímos atrás, hacia la altivez. En cuanto a su obrar, esta iglesia era indiferente con el proceder de la población, era ineficaz y sin compromiso con la sana doctrina y con su enseñanza. ¿A qué se parece hoy esa condición cuando en medio de la cuarentena que atraviesa el mundo, muchos líderes, muchos estados, muchas comunidades, la gente del común pone sus esperanzas en la autosuficiencia material y humana? La verdadera condición de la Odisea era de pobreza a pesar del dinero, de desnudez a pesar de sus telas y de ceguera a pesar de su medicina. Cuidado, porque esta puede llegar a ser la condición de quien se refugia en ese adormecimiento espiritual causado por la creencia de estar firme en la fe, sin buscar el alimento diario de la palabra de Dios, revisando de la mano del Espíritu Santo su real estado. Recuerden que en las Escrituras se habla de que el altivo es abominable para el Señor y Él lo mira de lejos. Pero además, si nos relajamos en la tibiez de nuestra comodidad espiritual, segundo, desaprovecharemos las oportunidades que Él nos da. Versículos 18-22. Dice la palabra: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El consejo oportuno, como siempre lo da el Señor, que nos brinda nuevas oportunidades cada día, era para la iglesia de la Odisea adquirir de Jesucristo el arrepentimiento con un corazón puro y refinado como el oro, libre de impurezas, unas vestiduras blancas como el lino fino con las que Él vestirá a su iglesia triunfante, y el colirio del Espíritu Santo para corregir la ceguera espiritual y así poder ver la gloria de Dios. El Señor, como buen Padre con sus amados hijos, llama al reconocimiento de las faltas y al arrepentimiento. La Biblia es rica en ese llamado. Dice Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hay tiempo aún para despertar de esa tibia comodidad espiritual y aprovechar esa oportunidad que en su infinita misericordia nos brinda el Señor. Él no desea que lo dejemos por fuera de la iglesia, porque como cabeza del cuerpo de Cristo al cual pertenecemos, nos conduce y dirige por el camino correcto. La iglesia de la Odisea había dejado de lado al Señor al estar en su autosuficiencia y relajamiento espiritual. Por tal razón, Él llama a la puerta para que individualmente se proceda a tener una real comunión con Él. Entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo, dice la palabra. Qué hermosa imagen nos viene al corazón y a la mente al sentirnos prontamente disfrutando de ese glorioso banquete celestial que tendrá lugar en las bodas del Cordero y estar sentados junto al vencedor del pecado, puesto que como lo dice su palabra, también nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todos los mensajes que el Señor envía a las 7 iglesias en esta porción de Apocalipsis, que se hacen extensivos para la iglesia actual, terminan siempre con la misma exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No olvidemos la parábola del rico insensato en Lucas 12, versículos 19, 20 y 21. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Quienes se adormecen en la tibieza del confort de este tiempo de relax, pueden caer en la pereza espiritual y despreciar el llamado constante del Espíritu Santo. Por tanto, estemos seguros de que Jesús sigue tocando la puerta del corazón de sus hijos, así se hayan adormecido, porque Él quiere entrar y restaurar esa comunión que nos cambia la altivez en humildad y la pereza en un despertar que nos ilumine con su palabra. Padre, te damos gracias hoy, Señor, porque nos enseñas caminar contigo es lo mejor. Nos enseñas
que la altivez, la arrogancia, la autosuficiencia, tú la aborreces, Señor. Por eso nos llamas a la humildad, a bajar nuestra cabeza, nuestra cerviz, a dejar nuestra altivez, Señor, y a ser obedientes a tu palabra. Además de que las autoridades y los que están dando buenos consejos para guardarnos en este tiempo de lo que está pasando en el mundo, debemos asumirlo con responsabilidad. Tenemos, Señor, que despertar, mantenernos alertas, porque, Señor, el enemigo quiere adormecernos, quiere mantenernos en el confort de nuestra comodidad, en esa tibiez que tú no quieres, Señor. Tú quieres que realmente estemos despiertos, pendientes, activos con tu palabra, con tus mandamientos, Señor. Gracias porque nos enseñas a estar alerta, Señor, a no bajar la guardia y a estar, Señor, ceñidos a tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Y, Señor, ponemos en tus manos estos momentos y estos días de dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.